Hay una pregunta que atraviesa culturas, generaciones y creencias. Una pregunta que no solo duele, sino que sacude las bases de la fe de millones. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Dónde está ese ser todopoderoso cuando una madre pierde a su hijo en un accidente, cuando un niño nace en medio del hambre, o cuando un ser querido muere lentamente a causa de una enfermedad cruel? Imagina por un momento a una persona que reza todos los días, que vive con fe, que cree firmemente que hay un Dios vigilante, justo, amoroso. Y de pronto, en el momento más oscuro de su vida, siente que ese Dios guarda silencio. Esa persona se pregunta, ¿acaso hice algo mal? ¿Estoy siendo castigado? ¿Dios me está probando? Y si no hay respuesta, la fe tambalea y la angustia crece. Millones se han hecho esta misma pregunta en los momentos más duros. La religión suele ofrecer respuestas que suenan reconfortantes en apariencia, pero que con el tiempo dejan un sabor amargo. Dios tiene un plan, todo pasa por una razón, es parte de su voluntad, te está probando porque te ama. Pero cuando el dolor es real, cuando la pérdida es devastadora, estas frases ya no alcanzan, ya no calman, solo aumentan el vacío. Y muchas veces, esa búsqueda de consuelo se convierte en una tortura emocional. ¿Y si la pregunta está mal planteada desde el principio? ¿Y si la idea misma de un Dios que permite o impide cosas ya es errónea? No por crueldad, sino por construcción. Tal vez la imagen de Dios que heredamos no es solo falsa, sino peligrosa. Una idea que nos enseñaron a aceptar sin cuestionar, desde que éramos niños, sin entender realmente lo que implica. En este escenario, aparece un pensador que no tuvo miedo de ir más allá de los dogmas, que se atrevió a cuestionar todo lo que parecía sagrado. Su nombre, Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, que, a pesar de haber nacido en una comunidad religiosa estricta, fue expulsado y perseguido por sus ideas. ¿Por qué? Porque dijo lo que nadie quería escuchar, que el concepto tradicional de Dios es falso, que hemos sido engañados durante siglos por una construcción humana que nada tiene que ver con la realidad. Spinoza no ofreció consuelo barato. No te va a decir que todo tiene sentido, no te va a mentir para que duermas mejor por las noches, pero sí te va a decir algo poderoso. El sufrimiento no es una prueba, ni un castigo, ni un mensaje oculto de un Dios que te observa desde las alturas. El sufrimiento existe, y entender por qué con claridad y sin fantasías puede liberarte. Piénsalo así. Si tú fueras un ser todopoderoso, capaz de todo, infinitamente bueno, ¿permitirías el sufrimiento de tus hijos? ¿Dejarías que miles mueran sin culpa alguna? ¿Callarías mientras un inocente pide auxilio? Esa es la contradicción central que nadie quiere enfrentar. Y es precisamente la que Spinoza se atrevió a iluminar con su filosofía. Él no buscaba suavizar el dolor con frases vacías, sino enfrentarlo con la fuerza del pensamiento. Para él, la pregunta no era ¿por qué Dios permite esto?, sino ¿por qué seguimos creyendo en un Dios que actúa como un ser humano con emociones, que premia, castiga, perdona y se enfurece? Esa imagen de Dios, según Spinoza, no es más que una proyección de nuestras propias emociones. Le atribuimos a lo divino nuestras pasiones, como si fuera un padre caprichoso o un juez moralista. Desde niños, nos enseñaron que Dios actúa con voluntad propia, que decide intervenir o no según misteriosos criterios que jamás llegamos a entender. Nos dijeron que cuando algo malo ocurre, por algo será. Pero esa idea solo refuerza la impotencia, el sometimiento y la resignación. ¿Y si el sufrimiento no es un castigo? ¿Y si no hay ningún plan detrás? El problema no es solo teológico, es profundamente humano. Porque mientras sigamos creyendo que hay una voluntad invisible que dirige cada cosa que sucede, seremos incapaces de aceptar el dolor como parte de la vida. Y peor aún, seremos incapaces de responsabilizarnos de lo que sí podemos cambiar. Muchos creyentes bien intencionados dicen, Dios no te da más de lo que puedes soportar. Pero esto, en muchos casos, es simplemente falso. Hay personas que no soportan lo que les toca vivir, que colapsan, que se quiebran, que se hunden en el dolor. Y no porque sean débiles, sino porque la vida a veces es cruel, impredecible, injusta. Buscar una explicación religiosa en medio del sufrimiento solo añade más culpa a quien ya está destruido por dentro. Spinoza propone algo distinto, algo que puede doler al principio, pero que tiene el poder de sanar de verdad, dejar de atribuir al más allá lo que sucede aquí, dejar de ver el dolor como una señal, una prueba o una consecuencia divina. Empezar a ver el sufrimiento como parte del tejido natural de la existencia, sin necesidad de que haya un ser decidiendo sobre nosotros. Y si llegaste hasta aquí,
Si alguna vez te sentiste traicionado por tu fe, si alguna vez te preguntaste con rabia, ¿dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Este video es para ti. Aquí no vas a encontrar frases vacías ni dogmas reciclados. Vas a encontrar ideas que pueden incomodar, sí, pero también pueden abrirte los ojos. Porque lo que Spinoza plantea no es simplemente una crítica a la religión. Es una forma distinta de mirar la realidad. Una forma en la que no necesitas creer que el dolor tiene que tener una justificación mística, en la que puedes entender el mundo no como un castigo, sino como una red de causas naturales que podemos estudiar, conocer y aceptar. Comprender eso puede doler, pero también libera. Y tal vez, solo tal vez, al dejar de buscar respuestas en un cielo silencioso, comiences a encontrar paz en una verdad terrenal, pero poderosa. Antes de seguir profundizando, te invito a dejar tu comentario con la frase «Spinoza tenía razón». Si alguna vez sentiste que la religión no respondió tus preguntas más importantes, dale like si este tema te hizo pensar y suscríbete. Porque lo que vas a descubrir en este canal no lo encontrarás en ningún púlpito ni en ninguna catequesis. Aquí las preguntas no se apagan con miedo, aquí se encienden con pensamiento. ¿Y tú? ¿De verdad crees que un Dios amoroso permitiría tanto dolor? ¿O es hora de replantear todo lo que nos enseñaron desde niños? Durante siglos, la imagen dominante de Dios en las religiones occidentales ha sido clara y contundente. Un ser todopoderoso, infinitamente bueno, sabio y justo. Esta es la figura que nos enseñaron a venerar desde la infancia. Dios lo puede todo, lo sabe todo y además nos ama profundamente. Pero hay una falla lógica en esa idea, una grieta que se abre cada vez que la realidad golpea con fuerza. Sí, Dios es tan bueno y tan poderoso. ¿Por qué el mal existe? Esta no es una objeción nueva ni superficial. Es un dilema filosófico que ha atormentado a creyentes y pensadores desde hace siglos, y es aún más angustiante cuando lo bajamos a tierra. Cuando dejamos de hablar en abstracto y pensamos en hechos concretos, genocidios, abusos, esclavitud, guerras, niños víctimas de violencia o personas inocentes muriendo sin sentido. La religión te dice que Dios ve todo eso. La teología afirma que Él tiene el poder de evitarlo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Las respuestas que se dan suelen ser circulares. Algunos dicen que Dios permite el mal para respetar el libre albedrío. Otros que el sufrimiento es parte de un plan más grande que no podemos comprender. Algunos incluso aseguran que las tragedias son necesarias para que aprendamos, evolucionemos o nos acerquemos más a Él. Pero detrás de estas respuestas se esconde algo que muy pocos están dispuestos a reconocer. Estas ideas están diseñadas más para proteger la figura de Dios que para explicar la realidad. Ahora bien, si un ser es todopoderoso y completamente bueno, entonces debería evitar todo mal. Pero si no lo evita, solo hay tres opciones lógicas. O no es tan bueno, o no es tan poderoso, o no existe como lo hemos imaginado. Y es aquí donde Spinoza entra en escena con una mirada radical y profundamente incómoda para la religión tradicional. Para Spinoza, el problema no es que Dios sea indiferente. El problema es que la idea misma de un Dios que interviene en el mundo, que actúa como un ser humano con voluntad propia, es absurda. Esa imagen de un Dios que permite o impide cosas, que decide ayudar a unos y castigar a otros, es una construcción humana. Una proyección de nuestras propias emociones y estructuras de poder. La religión ha vestido a Dios con características humanas: voluntad, enojo, amor, castigo, recompensa. Lo ha convertido en una especie de rey del universo, un juez moral que observa desde las alturas lo que hacemos y distribuye bendiciones o desgracias según su juicio. Pero para Spinoza, todo eso es una ilusión, una fantasía útil para las instituciones religiosas, pero completamente falsa si se mira con rigor filosófico. Aquí es donde la mayoría de las personas sienten vértigo, porque si esa figura paternal, vigilante y justa no existe, entonces estamos solos. Y aceptar eso puede ser tan liberador como aterrador. Pero es necesario, porque vivir bajo la lógica de un Dios clásico, omnipotente y amoroso, mientras el mundo se desangra, solo conduce a una fe rota o a una culpa eterna. Spinoza propone desmontar esa idea, no para negar a Dios, sino para redefinirlo, para quitarle el ropaje mitológico que la religión le ha impuesto y devolverlo a su esencia, la totalidad de lo que es, el orden natural, el universo mismo. Un Dios que no actúa, porque es, que no decide, porque ya está en todo, que no te castiga, porque no tiene emociones humanas. En otras palabras, Dios no permite el sufrimiento, simplemente no lo evita, porque no interviene. Este planteamiento
choca con siglos de tradición, porque la religión organizada necesita de ese Dios con rostro humano. Necesita que sea alguien que se enoja si pecas, que te escucha si rezas, que te premia si obedeces. Un Dios así genera miedo, esperanza, culpa y sumisión. Y eso, desde el punto de vista del poder, es muy útil. Pero si Dios no es ese ser con voluntad, entonces se derrumban muchas de las estructuras religiosas que dependen de esa figura. Ya no necesitas intermediarios que interpreten su voluntad. Ya no necesitas rituales para aplacar su furia. Ya no necesitas creer que todo lo que pasa en tu vida es parte de un plan misterioso. Puedes empezar a entender que lo que ocurre tiene causas naturales, muchas veces injustas, sí, pero no intencionadas por ningún ser superior. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La religión responde con signos, rodeos, con parábolas, con frases hechas. Spinoza, en cambio, responde sin miedo. Porque ese Dios al que le pides explicaciones no existe como lo imaginas. No es un padre ausente. Es que nunca fue un padre. Nunca fue una persona. Es la realidad misma, sin intención, sin juicio, sin emociones. Este giro en la mirada cambia todo. No para desesperarte, sino para devolverte el control. Porque si no, hay un ser que decide quién sufre y quién no. Entonces el sufrimiento no es un castigo ni una prueba. Es un hecho que debemos entender, combatir o aceptar, según el caso, con inteligencia y compasión, no con rezos vacíos o culpas impuestas. Y tal vez, solo tal vez, dejar de creer en ese Dios omnipotente y ausente es el primer paso para construir un mundo más justo, más humano, más real.